En este primer módulo práctico ya de prestaciones a la seguridad social, nos vamos a centrar en un primer lugar en lo que es la prestación por incapacidad temporal. Y es que es importante que conozcamos qué pasa si no puedes trabajar, si la seguridad social te va a echar un cable o no, si tienes algún tipo de cobertura o no por parte de la seguridad social. Hay que tener en cuenta que la incapacidad temporal es un subsidio diario que cubre la pérdida de rentas del trabajador autónomo por dos tipos de contingencias. Puede ser por una enfermedad común o un accidente no laboral, o puede ser por una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Es importante este origen porque marcará los porcentajes que se aplicarán a la base reguladora, difiriendo, haciendo diferir la cuantía económica a la que tienes derecho. Es necesario que también tengas en cuenta que si eres un trabajador autónomo nuevo, novato, tienes que tener en cuenta que quizás no es recomendable tener una incapacidad temporal. ¿Por qué? Porque para poder acceder a una incapacidad temporal por enfermedad común, se solicita que hayas cotizado en los 5 años anteriores un mínimo de 180 días. Por tanto, si tu alta es reciente, que sepas que por enfermedad común no vas a tener acceso a incapacidad temporal. Peculiaridades o requisitos para poder tramitar una incapacidad temporal. En primer lugar, has de estar afiliado y en alta, así como lógicamente estar al corriente del pago de las cuotas a la seguridad social. En segundo lugar, es necesario cotizar durante 2 meses. Y en tercer lugar, es necesario que realices una declaración de situación de actividad. Esto significa que has de comunicar a la Seguridad Social qué va a pasar con tu negocio. Ten en cuenta que eres un autoempleado, eres un trabajador autónomo. Entonces, si estás de baja, tu negocio en teoría está parado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a paralizar? ¿Te va a sustituir alguna persona? Eso lo tienes que comunicar a la Seguridad Social. Vamos a ver la traducción económica de una incapacidad temporal para el trabajador autónomo. Elementos cruciales. Base reguladora, porcentaje, cuantía. Base reguladora. La base reguladora en la incapacidad temporal es la base de cotización del mes anterior al de la baja médica. A esa base de cotización del mes anterior, y en este caso vamos a poner como ejemplo 1.200 euros, la dividimos entre 30. A continuación, ¿cuál es el porcentaje al que tengo derecho? Ahí es donde difiere y varía según el origen de la contingencia, de la incapacidad temporal, sea una contingencia común, una enfermedad o un accidente común, o una contingencia profesional. ¿Por qué? Porque en el caso de la contingencia común, del día de baja al tercer día no se retribuye nada. Desde el cuarto día al vigésimo se obtiene un 65% de la base reguladora y a partir del 21.º día se obtiene el 75%. En el caso de una contingencia profesional, desde el día siguiente al de la baja se obtiene el 75%. Esto, dependiendo de si el origen es una contingencia común o una contingencia profesional, nos dará la cuantía a la que yo tengo derecho. Vamos a verlo con el ejemplo práctico que hemos mencionado de una base de cotización mensual de 1.200 euros. Obtengo esa base de cotización del mes anterior, 1.200 euros. Lo divido entre 30, como marca la normativa, 40 euros al día. Ahora es cuando tengo que tener en cuenta si mi baja por incapacidad temporal está originada en una contingencia común o en una contingencia profesional. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, tengo distintos porcentajes y a partir de distintos días. Nos centramos en el primer ejemplo, contingencias común, y obtenemos para una baja de 28 días. Es decir, en resumen, base de cotización 1.200 euros. Tengo una baja de 28 días. ¿Qué voy a obtener de prestación por incapacidad temporal? En el caso de una contingencia común, tenemos que tener en cuenta que solo obtenemos retribución a partir del cuarto día. Del día cuarto al vigésimo, el 60% de la base de cotización y a partir del día 21, el 75%. Haciendo los cálculos, obtenemos una prestación de 648 días. En el caso de una contingencia profesional, varía, porque obtenemos a partir del día siguiente el 75%. En este caso se traduce en 810 euros. Visualmente, cotizo por 1.200 euros en caso de una baja temporal originada en contingencia común
obtendré 648 euros y en el caso de una contingencia profesional obtendré 810 euros. Duda que muchas veces surge en el sector y es, ¿por qué los autónomos no tramitan bajas por incapacidad temporal? Hay un mito y es que los autónomos no se ponen enfermos. Sí, nos ponemos enfermos, pero quizás sabemos o valoramos que no merece la pena tramitar la baja por incapacidad temporal. Nos vamos a centrar en el ejemplo que hemos visto anterior de una cotización de 1.200 euros mensuales y una baja de 28 días. Podemos pensar, ¿nos merece la pena tramitar una prestación por incapacidad temporal? Recordemos que tenemos que hacer las comunicaciones correspondientes a la Seguridad Social, no solamente de la baja, sino de también en la situación en la que queda nuestra actividad. En el caso de una contingencia común, hemos dicho que tenemos unos ingresos, vamos a obtener un subsidio de 648 euros. Recordamos que estamos cotizando por 1.200 euros. Eso se traduce en una cuota mensual, un recibo de 376 euros. Y recordamos que en una incapacidad temporal, el autónomo tiene que seguir cotizando durante 2 meses. Por tanto, si obtengo 648 euros de subsidio y abono mi cuota mensual de 376 euros, obtengo un rendimiento de 271,2 euros. Es difícil que un trabajador autónomo, para una baja de 7 días, de 14 días, de 28 días, como es el ejemplo, se plantee el suspender su negocio por un rédito económico tan bajo.